El relato de milagro que vamos a abordar el día de hoy es uno de los 10 relatos de milagros que se encuentran después del Sermón del Monte. Esto es muy importante porque después de haber dado una serie de conferencias sobre temas importantes, Jesús pasa a la acción y se dedica a realizar esta serie de milagros, 10 que tenemos registrados aquí, a partir del capítulo 8 de Mateo, y de los cuales de esos 10, 6 son milagros de sanidad. Entonces, después de pasar de los relatos, las historias y toda la enseñanza teórica en la montaña con todas esas conferencias, ahora pasa a la acción y deja registrados estos 10 milagros. Este es el primero. Jesús sana a un leproso, está en Mateo capítulo 8. Y vamos a ver cuáles son los detalles que podemos interpretar para nuestra vida. Y seguramente lo que yo mencione no será suficiente y tendrás otros comentarios que añadir, tendrás otra interpretación que compartir y será súper útil. No te quedes con ella, compártela, porque esto es muy ilustrativo. La interpretación de la Biblia es mucho mejor si se realiza de forma comunitaria. Corremos menos riesgo también de intentar interpretarla de a tiro para que quepa en nuestros conceptos. Una interpretación comunitaria además permite que veamos áreas o ángulos de la historia que de otra manera no veríamos, porque mucha de la interpretación que podemos hacer de la Biblia parte de nuestra propia experiencia y de cómo hemos sido educados. Así que esto tiene mucho que ver con la diversidad de la comunidad que interpreta el texto. Entonces, no me dejen sola con mi propia interpretación. Y mi propia interpretación, de todas maneras, la voy a poner delante de ustedes para que me digan qué opinan sobre este relato. En este caso, sobre un leproso, leemos sobre muchas personas con lepra a lo largo de la Biblia, desde Levítico, donde leemos en este libro cómo deben ser tratadas las personas con lepra. Nada amable, nada amigable, pero desde el Antiguo y el Nuevo Testamento podemos leer acerca de la lepra. En este capítulo hay suficiente historia ya sobre la lepra como para que este hombre siga atormentado y viva en una desesperación por su lepra, de modo que no encuentra qué otra cosa hacer, que igual que la mujer con flujo de sangre de la que ya hemos hablado, rompe las leyes, rompe las costumbres y dice, esto no puede ser peor. Y aunado al testimonio que se tiene de Jesús, de cómo él actúa, de cómo rompe también las reglas de pureza, esta persona encuentra su oportunidad para cambiar su vida. El capítulo 8 empieza diciendo, cuando Jesús bajó del monte, después de la teoría viene la práctica, mucha gente lo siguió. Y es una cosa bien asombrosa que mucha gente todavía lo siguiera, dado que sus enseñanzas se salían de las leyes tradicionales. Es asombroso cómo, a pesar de que una persona se salga de las leyes tradicionales y se salga de las reglas y que irrumpa en lo escandaloso socialmente, la gente le siga. Uno de mis pasajes favoritos es cuando algunas personas líderes se acercan a Jesús y le dicen, bueno, lo critican más bien y lo confrontan con esa criticadera. ¿Sabes que hay maneras de confrontar? Pues lo confrontan con esa criticadera. Y Jesús dice, bueno, a Juan el Bautista lo criticaban porque vivía en el desierto, porque comía langostas, porque tenía un régimen dietético bastante limitado, por su ascetismo, por la manera en la que él vivía alejado de todo mundo, y lo tiraban de loco. Yo hago lo contrario, me relaciono con la gente y me llaman glotón y borracho y nada les da gusto. Entonces no voy a confrontar este tipo de comentarios, que nuestras acciones hablen por nosotros. Entonces Jesús va dejando de claro cómo, a pesar de que rompe todas estas reglas de pureza, todas estas leyes que se les ha establecido al pueblo y que Jesús menciona, hagan como ellos dicen, hagan como sus maestros de la ley dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque esta gente hipócrita pone cargas sobre la gente que ni ellos mismos
cargarían. Ellos mismos no querrían vivir del modo en el que le están pidiendo al pueblo que viva. Entonces, sigan sus enseñanzas, lo hacen bien, dicen bien, pero no hagan como ellos hacen. Entonces, aquí dejamos claro, no hemos pasado del versículo 1, mucha gente lo siguió, porque a pesar de romper todas esas leyes, esas reglas de pureza, de sana convivencia, la gente le sigue, porque más allá del escándalo, estas leyes rotas suponen que es más importante la vida que las propias estructuras. Jesús devuelve la dignidad a muchas personas con sus palabras, con sus hechos, con su tacto, y tiene una manera distinta de acercarse al pueblo y hablar de Dios, de manera que la gente se siente confiada. Es más importante para el ejercicio de nuestra fe saber acercarnos a lo impuro. Y hago las comillas porque de verdad es que ¿quién decide qué es lo puro y qué es lo impuro? Sobre todo cuando no estamos hablando de lo físico. Claro que va a ser impuro si tiene lodo o si un gato se hizo allí, y va a ser puro si está recién limpiado con cloro, pero me refiero a cosas más profundas. ¿Qué es lo que dicta qué es puro y qué es impuro en las congregaciones? En la vida, en el proceder, en el modo en el que la gente vive su vida. ¿Qué es lo que dicta qué es lo puro y lo impuro? Porque me dirán que es la Biblia, pero creo que más que la Biblia es cómo la interpretamos. La Biblia no la leemos de forma plana, como si nosotros fuéramos transparentes. Somos todo menos transparentes, porque tenemos nuestra vida coloreada por nuestras experiencias, por lo que hemos atravesado, por lo que nos enseñaron y cómo nos lo enseñaron, por la tradición de nuestra congregación, por la cultura en la que estamos rodeadas y lo que leemos, etc. Sin incluir ya las características de género, de edad, de... Todo esto tiene que ver, permítanme silenciar esto. Todo esto tiene que ver con cómo leemos la Biblia. No somos transparentes. Y cuando la Biblia entra por nuestros ojos y pasa por nuestra mente, allí se traduce en muchas cosas. Por eso siempre les pido también su opinión, por favor dénmela y vamos retroalimentando todo esto, porque también yo estoy hablando desde mis experiencias de vida, mi formación, desde la infancia hasta el seminario y toda la que sigo recibiendo todos los días, cómo estoy de ánimo este día para platicar, etc. Entonces examínalo todo y retén lo bueno. Pero mucha gente le sigue, porque entonces allí nos damos cuenta de cómo Jesús, a pesar de que rompa tantas reglas, a pesar de que esté haciendo todo esto que es tan escandaloso, porque hay tanto escándalo en el ministerio de Jesús, la gente le sigue. Porque lo más importante no es que tan puro sea su ministerio, ni qué tan seguidor de las reglas sea, sino cómo dignifica la vida de la gente. Y eso nadie lo puede pasar por alto. En una ocasión, mientras estuve en cirugía y estaba en reposo en casa, después de muchísimo tiempo, tal persona me visitó. Y por un momento me asusté cuando llegó, porque era una persona de iglesia. Y por un momento me asusté porque había unas latas de cerveza a un lado, por el pasillo, por donde iba a pasar, y seguramente que las iba... Y estaba tan asustada que casi quería levantarme de la cama donde me recuperaba y quitarlas porque la persona iba a pasar. Y después dije, esas latas son de unas personas que vinieron a verme, que me ayudaron a limpiar la casa, que estuvieron acompañándome, que me hicieron reír cuando lo que quería era llorar. Esas latas no me importan, que escandalicen a nadie, porque representan que aquí estuvieron estas personas que, bebedoras o lo que sea, que eran como 4, no sé por qué me espanté tanto, eran como 4 y eran 6 personas, y dije, allí esas latitas, esas 4 latitas donde están allí, representan que fueron esas personas las que estaban ocupadas de mí. Hasta ese momento en el que llegaba esa persona, no me había visitado gente de la iglesia en ese momento, hace muchísimos años en el que yo me congregaba o lo que fuera. El chiste es que no podemos dejar pasar por alto. Cuando alguien nos trata con dignidad, con cariño, ya sea escandalosa, política o socialmente,
eso no es tan relevante. Qué tan criticable sea cómo vive su vida, que el hecho de que vino a dar amor y que vino a dignificar y a preguntar ¿cómo estás? Y eso no, la gente no lo olvida, no lo pasamos por alto. Y les damos autoridad moral que no le damos a otros. Esto tenía muy enojados a los maestros de la ley y a la gente de la sinagoga. Estaban perdiendo la autoridad moral del pueblo, que volteaba sus espaldas a ellos para seguir a Jesús, aunque no había tenido la educación, ni la formación, ni los cargos, ni los puestos. Le daban autoridad moral a Jesús y le seguían por cómo él dignificaba su vida. Versículo 2. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme de enfermedad. Gracias. Ese es el versículo 2. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra. Esto es lo que les mencionaba al principio. ¿Cómo es que la gente conoce a Jesús? Incluso aunque sea solo de oídas, por testimonio, porque Jesús no hubiera pasado por ahí todavía. Pero la gente sabía de él por cómo rompía reglas para dignificar la vida. Y entonces esta persona se acerca a pesar de las reglas, sabiendo que hay pocas posibilidades, siempre hay duda, pero que hay pocas posibilidades de que sea rechazado en su petición. La gente se le acercaba, lo vemos en todos los relatos de milagro, en donde una persona pedía algo a Jesús. La gente se le acercaba incluso sabiendo que no tenía permiso de acercársele, ni de hablarle a un varón por ser mujer, o de tocar a esta persona por estar enfermo, por estar ritualmente impuro. Y aún así la gente se acerca con esperanza porque saben cómo este hombre lleva la enseñanza de Dios hacia la gente. Entonces se acercan con esperanza de donde otros me han rechazado, este no me va a rechazar. Donde otros me han dicho que no, es menos probable que este me diga que no también. Y este hombre leproso se acerca a él cuando no debe hacerlo y como no debe hacerlo. Aunque el texto no necesariamente es una crónica que nos está enseñando todos los detalles, no nos está esclareciendo que el leproso se acercó de la forma habitual en la que tenía que acercarse. La persona con lepra era un proscrito en la sociedad, y no solamente es por su problema dermatológico. La lepra en realidad no está representando la enfermedad de Hansen como la conocemos. La lepra era todo este cúmulo de enfermedades de la piel que no se pudiera explicar. Así que si no se podía explicar el acné entraba dentro de la lepra, y si no se podían explicar los sarpullidos o el rash que aparece por semanas y semanas de un herpes zóster, lo que sea, contagioso o no contagioso, entra dentro del rubro de lepra. Es una enfermedad generalmente visible, pues un cúmulo de enfermedades. Muchas de estas pues atacan el rostro o los brazos, piel que queda expuesta. Y así como la menstruación, la lepra se ve como un castigo de Dios. Algo verdaderamente feo tuvo que haber hecho esta persona como para que Dios le castigue con esta enfermedad tan visible, tan dañina, y que la aleja de la sociedad. Porque las personas con lepra entonces tienen que apartarse de los demás, no solamente por cuestión de contagio, sino porque está ritualmente impuro. Listo, es ritualmente impuro. Dios lo tiene que haber castigado por una cosa bien tremenda, y entonces tiene que aislarse. Se aislaban de diferentes maneras. Algunas personas tenían que vivir en un anexo o en una casa aparte, otras personas eran enviadas a vivir fuera de la comunidad y habitaban en cuevas. Hay relatos, hay vestigios sobre comunidades de leprosos fuera de la zona en la que vivía la gente común. Y hay muchas historias acerca de esto, como les decía, desde Levítico, que podemos leerlo en el Antiguo Testamento, todos los lineamientos que hay sobre el trato con la lepra. Esto no es nada amable. Aquí no podemos ver nada de trato digno para aquellos que son personal de salud. No hay aquí nada de trato digno con una enfermedad tan delicada, o quizá tan sencilla, pero delicada en el sentido de cómo se estaba tratando a la persona, como un pecador que era expuesto públicamente. Algo feo tiene que hacer. Y les dije que como la menstruación, porque con la menstruación es lo mismo.
La creencia es, la mujer tuvo que haber hecho algo horrible desde el principio, quizá con Eva, como para que ahora todas las mujeres sean castigadas perdiendo periódicamente parte de su vida. Porque para esta cultura la sangre es vida. Entonces, para que una persona periódicamente esté perdiendo vida, tiene que haber hecho algo muy malo como para que Dios periódicamente le castigue por siempre. Entonces es una cosa bien asombrosa, es una tortura enorme y es una sociedad que tiene patas para arriba sus prioridades, porque desprotege al vulnerable y sobreprotege al más acomodado. Y cualquier parecido con nuestra sociedad actual no es coincidencia. Entonces este hombre se le acerca, no cumple, nosotros podríamos imaginar que no cumple con esas reglas, porque la historia entonces nos platica, no este relato, sino la historia bíblica, nos platica que esta persona debe haberse acercado sonando un cencerro o una campana gritando impuro, impuro, impuro. Imagínese qué manera de exponerse, qué manera de exponer la vida tan terrible. Que cualquier cosa que en lo privado nos haya lastimado y nos rompa el corazón, además tenemos que pregonarlo por todos lados. Y a veces, aunque no queramos, así sucede. Nos volvemos comidilla de otras personas. U otros se han vuelto comidilla nuestra. Perdóname, Dios, por las veces que he alimentado mi morbosidad con la vida de otras personas, pero aparte de eso, que lo haya difundido. Como que en una familia suceda lo que suceda, que sea una situación delicada para la persona o para la familia, y que aparte de eso se tenga que difundir por todos lados y no como una historia teniendo cuidado y delicadeza de los detalles, sino como un chisme. Y la gente nos volvemos comidilla de otros. Impuro, impuro, tiene que ir gritando esta misma persona para que los demás se alejen, para que sepan que viene caminando por aquí un leproso, o un desempleado, o una divorciada, o alguien que abortó, o una persona homosexual. Y no menciono cosas que enteramente sean, no quiero mencionar cosas como si fueran pecado o estuvieran mal, sino como algo que se convierte en un escándalo para los demás. Eso incluso lo vuelve escandaloso para uno mismo. Imagínese tener que ir gritando por las calles o entrando en la iglesia o entre la gente que no tiene nada que ver con el asunto, e ir gritando en rehabilitación, madre soltera, divorciado. Qué cosa más terrible. Pues eso tenían que hacer, perdón, como Lolita Ayala. Esto tienen que hacer estas personas para ir avisando que van por allí y que los demás se alejen. Pero no es como su sana distancia por protección de los demás. Estas reglas son una cosa bastante dañina que provoca que además de que esta persona está sufriendo el aislamiento social, haberse alejado de su familia, estar enfermo y además tener la gran certeza de que Dios le abandonó, porque sabe por qué le estará castigando de tal manera que le dio la espalda y le dio esa mancha en la piel para que todo el mundo se entere. Fíjese la clase de Dios que le están enseñando al pueblo para tener que hacer esto, y por siglos. A la gente le están enseñando un Dios tan preocupado por la pureza ritual y por la perfección, lo impecable, que la gente no tiene más remedio que acatar todas esas reglas tan enormes, tan pesadas, y caer en cuenta de que nadie deja satisfecho a Dios, de que nadie puede acercarse a Dios más que los sacerdotes y los maestros de la ley y la gente que se codea con ellos. Es una manera terrible de enseñar divinidad al pueblo, de transmitir este tipo de conocimiento. Iba a decir sabiduría, pero ¿cómo puede ser sabiduría? Enseñarle a la gente que le es imposible acercarse a Dios porque no hay manera de tenerle satisfecho ni de agradarle, a menos que cumplas con todo lo que yo te digo. ¿Quiere pecado? Ahí está. ¿Cómo enseñamos a Dios a la gente de tal manera que en lugar de sentirse cerca de Dios, se sienta cada vez más alejada? Pero este hombre se acerca. Sabe de qué va con Jesús, ha escuchado historias, y este hombre dice, aquí está mi oportunidad.
Y se acerca a Jesús, vamos en el versículo 2, se acerca a Jesús y dice, se pone de rodillas delante de él y le dice, Señor. Este acercamiento es en la palabra griega, la palabra original de este texto, el proserkomai se acercó a él y le dijo Señor. Es un acercamiento ceremonioso, es un acercamiento que se le hace a una persona con alta autoridad, de mucho respeto. Ese proserkomai tiene que ver acercarse de forma muy respetuosa, mostrándole ya desde antes de abrir sus labios que le tiene respeto y que le da toda la autoridad moral, que no se acerca a pedir un favor de cuates, de amigos, que sabe que no está a esa altura, pero que también sabe quién Jesús es, aunque no tenga todas las vestiduras de un escriba, de un maestro de la ley, ni tenga las etiquetas de sacerdote. Le da esa autoridad solamente desde que se acerca, y luego le dice Señor, un término que no se usa como nosotros en español, un término muy respetuoso que solamente se le da a la gente de autoridad o al emperador. Acá nosotros en español hasta podemos decir, mira, pero qué horror, casi me acosa el señor ese, aquel, con el mínimo de respeto, pero diciéndole señor porque es mayor, ¿no? Ahora como que de cierta manera sí se utiliza para dar autoridad, pero también se utiliza para denotar la edad de la persona. Si tiene 12 o 15, bueno, le voy a decir señor. Eso me ayuda a denotar la edad, pero en este caso la palabra Señor y nos arroja a luz la palabra original en griego es un término que se le da a las personas con mucha autoridad y a las que se les tiene mucho respeto. Entonces inicia su oración diciendo Señor, reconociendo delante de quién está, y no como en un sentido de rendirle pleitesía, sino como diciendo me acerco porque yo sé quién usted es. Y ahora le dice Señor, si quieres. Algunas veces si quieres se puede interpretar como él le está dando la oportunidad de decidir, por el mismo respeto que le tiene, no le está exigiendo, pero también si quieres, podemos verlo como el clamor de un pueblo, de una sociedad que se siente tan alejada de Dios, que no sabe si Dios quiere verle feliz. Una persona tan alejada de Dios en su mente, porque no podemos predicar un Dios que sí está en unos lugares, pero no está en otros. Es increíble cómo nos podemos contradecir en las iglesias a nosotros mismos, predicando a un Dios infinito, poderoso, que está en todos lados, omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero por otro lado diciendo Dios está aquí y allá no. Está en esta congregación, en aquella iglesia no. Está con esta familia no está. Está con los convertidos, con los cristianos, con los que diezman, con los que se bautizaron, con los pecadores, inconversos, incrédulos, no. Y Dios estará con ustedes hasta que se acerquen y se bauticen y ofrenden y diezmen. Estoy tratando de exagerar para no meterme en el argumento de nadie, pero de muchas maneras más sutiles que lo que acabo de decir, podemos estar insinuándole a la gente que Dios no está con ellos hasta que cumplan ciertos requisitos, hasta que ofrenden, hasta que hagan esto o aquello, que se bauticen, que se corten el pelo o que no se lo corten, etc. No se trata de eso. Entonces esta persona se acerca diciéndole si quieres, y podemos tomarlo el día de hoy, si quieres como el clamor de un pueblo que no está seguro si Dios le ama todavía, que no está seguro si Dios ya no está enojado con ellos y ya no le va a dar la espalda. Un pueblo que no está seguro si su petición es lo suficientemente válida como para que a Dios le interese. Y esta no es una interpretación forzada por lo que acabamos de mencionar antes. La gente se siente tan alejada de Dios que no puede saber si se va a acercar, y en lugar de encontrarse con el rostro de Dios favorecedor, lo que va a hacer es recibir un castigo aún mayor que la lepra. Imagínese la persona no saber si se va a acercar a Dios a través de esta persona, si se va a acercar a Dios y le va a decir, ¿no tuvo suficiente con la lepra para saber que estoy enojado con usted? ¿Que yo no soy Dios para usted? ¿Que no quiero estar cerca de usted? ¿Quiere algo más feo que la lepra acaso? Suena grotesco. Y sin embargo la gente a quien se le enseña, pues solamente hay algunos favoritos de Dios.
y hay otros rechazados por incrédulos, porque no hacen esto, porque hacen aquello. Decía Jesús, como les digo al principio, nadie les da gusto. Esa fue la respuesta de Jesús. Que nuestros actos hablen por nosotros mismos. Que los actos de Juan el Bautista y que mis actos hablen por nosotros, no lo que ustedes critican. Porque no lo querían a él porque por alejado y no me quieren a mí porque estoy entre la gente. No lo querían a él porque tiene una dieta restringida y luego no me quieren a mí porque como y bebo. Que nuestros actos hablen por nosotros. Yo no me voy a defender. Qué cosa más asombrosa, ¿no? Si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Esta es una petición loca, es un atrevimiento extremo, pero es que este hombre se lo está jugando todo. Porque no solamente está buscando ser libre de su enfermedad en la piel, en el cuerpo, está buscando ser libre del aislamiento social, está buscando ser libre para ir y reunirse con su familia, imaginándonos, ¿verdad?, que tiene una familia, aquí no nos da detalles de su vida, antes y durante la lepra. Está buscando una manera de reinsertarse, de buscar nuevas oportunidades que le han sido arrebatadas, por una cosa tan escabrosa como sentir que Dios se ha alejado de él, que no le ama y que está castigado de por vida. Así que este hombre podrá haber arriesgado mucho, pero es que hay mucho en juego también y hay mucho que puede ganar si Jesús dice que sí quiere. Y así es, Jesús lo tocó con la mano. Nuevamente, antes de emitir palabra, con sus acciones ya está expresando de qué va. Este hombre leproso, antes de acercarse a Jesús, ya está poniéndose de rodillas delante de él en señal del reconocimiento que tiene. Y Jesús también, antes de hablar, con sus acciones lo toca, porque también además sabe que sus discípulos lo están observando. Recordemos que estos 10 relatos de milagros los leemos después del sermón o de la serie de sermones de la montaña. Ya habló y ahora está actuando para que los discípulos, si algo no entendieron durante el discurso hablado, lo procesen durante el discurso actuado. Con cada uno de estos milagros el Señor es como si estuviera mirando también de reojo a los discípulos. Esto se hace en estos casos. Si alguien se presenta así, ustedes no le rechazan. Sobre todo porque Jesús sabe en qué situación están sus discípulos. En otra ocasión hay una persona gritando detrás de él y estos discípulos tratando de callarlo. O en otras ocasiones los discípulos tratando de decirle, ya atiéndelo porque nos está haciendo un escándalo aquí. O deteniendo a la niñez de acercarse a Jesús. Jesús tiene que mostrarles con acciones, no se hace aquello, se hace esto. Con la gente vulnerable, con la gente con problemas, con dificultades y que están pidiendo ayuda. No se les da la espalda, se les toca. A ustedes no debe darles miedo la impureza ritual. A ustedes no debe darles miedo meter las manos donde otros no quieren. Esa impureza ritual, esa impureza indicada por la sociedad o por los líderes de la sociedad y enseñada de ese modo, así nosotros no actuamos. A nosotros nos da más miedo el desamor y el desamparo y la grosería que tocar lo impuro. Aquello es lo impuro. La agresión, aprovechándose de la autoridad. Aquello es lo impuro, cargar sobre el pueblo cosas que ni ellos mismos cargarían. Aquello es el sepulcro blanqueado, aquello es lo hipócrita, aquello es la generación de serpientes. Esto no, esta no es la impureza. Aquella forma de pensar que excluye a la gente, sobre todo a la más vulnerable, eso es lo impuro. De eso sí no se acerquen, de eso sí no participen, de esto sí. Mira cómo toco con mi mano y no me pasa nada. Acércate nomás a escuchar su historia. No te va a contagiar su situación. No te va a hacer daño conocer sus motivos antes de juzgar y convertirlo en un chisme. Acércate a escuchar su historia y vas a ver cómo incluso probablemente te invite a repensar lo que tú crees acerca de esta persona y del sector social al que pertenezca. Sea lo que sea su vida, antes de criticarlos y mandarlos al infierno, escuche su historia, tóquelo. Ese es el símbolo de la mano sobre la persona, el contacto, escuchar sus historias, saber sobre su vida si ellos se quieren compartir.
Para eso necesitamos la fama que Jesús tenía. Esta persona, esta cristiana, este cristiano rompe reglas de pureza, no le importa cómo lo vean con tal de estar cerca de la gente. A esta sí le puedo contar mi historia, a este sí le puedo platicar, con esta sí me puedo desahogar. ¿Y qué cosa más importante? Es más importante para una cristiana, para un cristiano, que los demás te vean como una ciudad de refugio, como las que leemos en el Antiguo Testamento. Sitios donde la gente abrumada y asustada por lo que acaba de suceder necesita huir hacia allá para poder proteger su vida. Como cristiana y como cristiano útil, lo más importante es que te vean amable y accesible para platicar, para compartir su vida, que verte muy pura, que verte muy apartado, que verte muy perfecto, cristiano, impecable, porque a eso no nos acercamos con seguridad. No sabemos si vamos a contarte nuestra historia y en lugar de salir reconfortados vamos a salir más criticados y enviados al infierno. Necesitamos esa fama como la de Jesús para que la gente pueda acercarse y platique sus historias con nosotros, sabiendo que saldrá más aliviado y menos criticado y más dignificado. Jesús actuaba y miraba de reojo. Discípulos, así se hace esto. Jesús lo tocó, versículo 3, con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Jesús está manifestando ahora en hechos lo que mencionó en palabras en el Sermón de la Montaña. Dios quiere. No sé qué te hayan enseñado, sí sabe, pero no sé qué te hayan enseñado sobre Dios. Pero que Dios te rechaza, eso no. Que Dios está esperando que cumplas reglas y formatos y estrategias para entonces pensar si te acepta, no. Que te hayan enseñado que Dios está enojado contigo, que no es para ti, que tú no no tampoco. Si quiero que seas sano, si quiero que seas libre, si quiero que te reinsertes en la sociedad o con tu familia, si quiero que tengas nuevas oportunidades, queda limpio. Con esto Jesús está mostrando en acciones, según la interpretación teológica que le damos al texto, lo que dijo en palabras al principio en el Sermón de la Montaña y ahora está cerrando con broche de oro su sermón con las acciones, palabras y acciones. Queda limpio. De esta manera también está reflejando uno de los principios más importantes que tenía su mensaje o su evangelio sobre que otro gobierno es posible en el que la gente tiene acceso a la salud. No solo quienes pueden pagarlo, sino todos, todas. La gente tiene acceso, tiene derecho a tener acceso a la salud. Quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Y Jesús añadió, mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Existe algo que los teólogos, las teólogas llaman secreto mesiánico, porque no hay explicaciones concretas y claras para explicar, por lo menos aquí al principio de los evangelios, por qué Jesús pide que se guarde el secreto si lo que quiere es que se difunda la palabra. Pero aparte de este secreto mesiánico, como hemos estado hablando de acciones más que palabras, podemos interpretarlo por la línea de interpretación que vamos el día de hoy. Nuevamente, palabras no vayas y lo cuentes solamente, no lo difundas, haz lo que tienes que hacer, haz, no digas, haz. Y en este caso dice, ve y preséntate al sacerdote. Claro que es una forma de hablarlo, pero es una forma de hablarlo que cumple las peticiones de la sociedad y de las autoridades. Cumple con todo eso, igual que cuando Jesús decía, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cumplan, sean ciudadanos en donde están viviendo. Ve y preséntate al sacerdote. Habla, pero de esta manera, con acciones. Cumple con lo que ellos piden. Cuando tú quedas sano, no es que puedes ir enseguida a tu casa. Los sacerdotes tienen que observarte y tienen que dictaminar que de verdad estás limpio de tu azote. Si una persona no pasa por el sello de calidad de los sacerdotes, no puede reinsertarse en la sociedad o regresar a su familia o a su casa.
a sus posesiones. Entonces Jesús le dice, esto es lo que sigue. No vayas por allí, difundas, no te hagas de escándalos, que no digan que por ahí andas entre la ciudad. Ve y haz primero lo que tienes que hacer. Necesitas pasar por el ojo sacerdotal. Hazlo. No hay mayor testimonio que ese, porque no crean que no se difunde por todo el pueblo que los sacerdotes han nombrado a una persona limpia de su lepra, de la lepra que le azota. Lleva la ofrenda que ordenó Moisés, cumple, para que conste ante los sacerdotes. Ya hicimos lo básico acá, ya hicimos lo meramente importante, cumple con las reglas y entonces reinsértate. No le está poniendo limitaciones, es una manera también de mandar un mensajero. En otro relato encontramos que a otra persona sana, o bajo otra versión, a una persona ciega le hacen un interrogatorio muy exhaustivo. Quieren saber en qué circunstancias y cómo es que lo sanó, cómo es que ahora puede ver y no. Y cuando no encuentran respuesta, luego también van y entrevistan a los padres de esta persona. ¿Cómo es que pasó? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Bajo qué circunstancias? Porque todo eso sigue añadiéndole al hecho de que los sacerdotes pierden pueblo frente a la manera en que Jesús hace evangelio, frente a la manera en la que Jesús muestra a Dios. Así que no nos lo menciona aquí, no nos da una segunda parte de la historia, pero sí me puedo imaginar a los sacerdotes haciendo una entrevista exhaustiva, muy aparte de la que harían en cuestión de cumplimiento de reglas, porque en cuanto se enteren que eso fue de Jesús, esta cosa se pone color de hormiga. Pero Jesús pone en riesgo su vida y continúa así, se sigue exponiendo. Y hay que tener cuidado donde nosotros vemos y donde no vemos la presencia de Jesús y la presencia divina. Porque las congregaciones pueden darse hacia la criticadera de los activistas, de la gente que lucha por sus derechos y de los demás, de la gente que visibiliza circunstancias, y enseguida la criticadera, antes de pensar que esa era la vida de Jesús también, activista, escandaloso, entre el pueblo, no en los santuarios, ni en los templos, ni en los púlpitos, sino allá por las calles, en los márgenes de la ciudad, en ciudades que los demás no irían. Esa era la vida de Jesús, como el activista que tú ves por allá buscando y luchando por los derechos de los animales, de esta especie, de los humanos, de los indígenas, de las mujeres, levantando pancartas, gritando cosas, haciendo escándalo, volcando mesas, rompiendo vidrios. Ese es tu Jesús, un activista que vivía entre el pueblo y que con tal de cumplir con su misión arriesgó su vida. Y que de hecho sí lo mataron por su misión, como nos siguen matando a nuestros activistas. Que esta gente encuentre en la iglesia no una criticadera, sino un respaldo. Si no eres de los que salen a la calle con pancartas, no eres mal cristiano, no lo hagas, no hagas nada que no salga de tu corazón, pero por lo menos mantengámonos al margen sin criticar, sin publicar, sin predicar desde el púlpito con toda la autoridad moral que nos da nuestra congregación, que eso está mal, que van al infierno, que deben arrepentirse, etc. Porque pues ellos van a seguir con la lucha, ellos no te escuchan y creen tanto en su movimiento y en sus pancartas y en que pueden cambiar la manera en la que la gente vive su vida, que poco les importa lo que digan los demás desde el púlpito o en una enorme iglesia hermosa, pero te está escuchando tu congregación. Está leyendo tu Facebook, tu congregación y tu familia. Y lo que sucede en la sociedad también puede pasar en tu casa. Esto no es amenaza ni nada, pero el hecho de que nosotros ignoremos algunas cuestiones de la vida no significa que no pasen en la familia. El hecho de que ignoremos ciertos temas sobre la diversidad, sobre la vida de la gente, sobre sus experiencias, no hace que no exista, no lo borra. Y no queremos que gente de sectores vulnerables dentro de nuestra familia o dentro de nuestras congregaciones, al escucharte decir eso en el púlpito, desde tu banca, desde tus redes sociales, sepa o entienda
aunque no sea cierto, que no se puede acercar a ti. No hagamos fama de que no se pueden acercar a nosotros porque los vamos a condenar. La gente necesita poder contar sus historias. Nosotros necesitamos poder contar nuestras historias, abrir nuestro corazón. El Señor quiere que seamos limpios. Quiere que la gente sea limpia. No podemos ponerle restricciones al poder sanador de Jesús porque no cumplen con nuestros requisitos humanos. Que el Señor nos ayude para que nuestro testimonio de cristianos y cristianas sea más poderoso por el hecho de la accesibilidad que tienen a acercarse a nosotros que por lo muy pulcros o pulcras que somos. Eso más que adornar el Evangelio, el hecho de ser perfectas y pulcros, entorpece el camino, el ministerio, como el de Jesús. Lo entorpece, no permite que la gente se acerque a nosotros. Por algo esta persona viene y se acerca a Jesús y no a los sacerdotes. Estos no pueden limpiarme nada. En cuanto yo vaya y me acerque me van a echar a patadas. No queremos que la gente piense que de nuestra congregación va a ser echada a patadas, que acá no puede ser quien es, que no cumple con los requisitos de Dios. Eso no es evangelio. Les hablo desde mi testimonio. Díganme ustedes qué opinan, con qué me estoy excediendo, en qué estoy siendo deshonesta, qué es lo que llama la atención más que de forma positiva, de forma negativa. Platíquenme, díganme qué opinan sobre esto y qué otras cosas ustedes entienden de este relato que leemos en solo 4 versículos. Pero nos hemos ido deteniendo. ¿Qué detalles yo pasé por alto y que ustedes alcanzan a ver? Por favor, compártanme su lente. La lente con la que ustedes ven este relato es una cosa muy asombrosa, aunque solo son 4 versículos. Muchas gracias por seguir haciendo comunidad de fe de forma virtual a la distancia, mientras seguimos ajustando nuestra vida a los nuevos estándares, a los estándares que vienen según los semáforos y de todas maneras, cuidando a nuestra gente, protegiéndolos, sana distancia, atención de la salud, oración, mantener viva la esperanza, lo que sea que necesitemos hacer en nuestro propio caso particular, que así sea. Y si hay motivos de oración, por favor también compártanlos en comentario o mensaje privado, lo que sea. Seguimos orando por ustedes y gracias por sus oraciones conmigo. Que el Señor nos ayude. Nos vemos en la siguiente transmisión.